Ser explorador parece una tarea muy fácil, pero te digo algo, es demasiado complicado, cosa que mucha gente quizá no la puede ver. Una vez estando dentro de la locación te das cuenta de los peligros que corres, desde roedores, animales feroces, indigentes armados, estructuras en ruinas a punto de caerse, pero lo más peligroso es una entidad oscura que te pueda llevar a casa. Eso sí que da miedo. Muchas personas se atreven a criticar que por qué tenemos miedo si somos exploradores. ¿Les digo algo? El miedo existe porque somos humanos. Yo soy el bueno Urbex y ando en busca de la verdad. Y la verdad es que hoy me dirijo a una casa que ha sido una de las locaciones más peligrosas a las que me he enfrentado. Sí, es esta casa mencionada, la Casa de la Santísima Muerte. Es una locación que está ubicada a varias millas fuera de la ciudad. Para ser exacto, 1 hora de camino. Pues resulta que en esta casa vivía un inquilino con su familia, como cualquier familia normal. Esta persona, sirviente de la Santísima Muerte, empezó a tener manifestaciones en su casa hace no mucho. Todo empezó con la presencia de una niña. Presencia de una niña que captaron las cámaras de seguridad de su propio hogar, cruzando la cerca sin brincársela. De hecho, es esta niña que te estoy mostrando. En una ocasión, de la nada, las cámaras captaron cómo una escoba bailaba dentro de su misma sala. Cuando vieron las imágenes fueron muy perturbadoras y les dio muchísimo miedo. Pero esta persona buscó aún más allá, pues resulta que compró un libro para abrir portales, pensando que abriendo uno de ellos, estos se iban a retirar. Pues ya eran tantas las manifestaciones que a altas horas de la noche golpeaban su casa, golpeaban ventanas, escuchaban gente correr afuera. Estamos hablando de un rancho de 10 acres, así es, muy grande. Pues esta persona sin tanto conocimiento, en vez de cerrar portales, abrió más, invitando a los demonios a entrar a su hogar. Cuando quiso dar marcha atrás a esto, pues ya no pudo. Ya todo estaba complicado, su familia lo abandonó, él cayó en las sustancias ilícitas y de esto ya no pudo salir. El mismo dueño dice que le abandonó la casa dejando todo completamente en abandono. El dueño de esta propiedad no ha podido rentar la casa nuevamente. ¿Quién va a querer rentar una casa donde se aparece una niña cruzándose una cerca sin brincársela? O que las cámaras capten una escoba bailar en la madrugada en tu propia sala. Ruidos en la noche, golpes extraños, llantos completamente increíbles e incluso muebles y cosas moverse frente a tus ojos de la nada. Cosas que pertenecen a otro mundo. Son tantas las manifestaciones que el inquilino de este lugar decidió abandonar esta casa, dejando todas sus pertenencias dentro de ella. Es demasiada la actividad paranormal dentro de este hogar que el dueño no sabe si vender la propiedad o quemar la misma casa, ya que no ha podido ni siquiera finalizar de limpiar esta casa. Y la hemos bautizado como la Casa de la Santísima Muerte. Este es mi último regreso.